Con el doctor Juan Carlos Portugal, que es abogado de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Doctor Portugal, ¿cómo está usted? Buenas noches. Gracias, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, la denuncia constitucional contra la presidenta por parte del Ministerio Público por cohecho se discute la próxima semana a nivel del Congreso. Sí, la subcomisión de acusaciones. ¿Cuál es el camino o las aristas que hay respecto a lo que debe ocurrir? En la perspectiva nuestra hay dos causales claramente expresas de improcedencia de la denuncia constitucional. No solamente porque es un delito impropio a aquella cláusula cerrada del artículo 117 de nuestra Carta Política, sino principalmente porque es un razonamiento fáctico y normativo apresurado, en nuestra perspectiva, de muchas páginas, pero de nulo contenido o de contenido neutral. Me parece que el fiscal se apresuró y activó el mecanismo sin necesariamente haber construido un caso para la presidenta. Me parece que por esas razones es que la improcedencia está cantada. Claro, ayer Domingo García Belaúnde dijo que, bueno, que no era parte de las causales que forman parte del artículo 117. Entonces eso no iba a proceder y se iba a archivar. Él consideraba esa posición. Pueden tener otras también la subcomisión. Si hay una voz autorizada en el derecho constitucional moderno, es don Domingo García Belaúnde. Me parece que su actitud y su reflexión no solamente es democrática, sino además es puramente académica. Y no solamente él, la academia en general, incluso opositores a la gestión de mi clienta, incluso opositores a algunos delitos en la gestión de mi clienta, investigados o que vienen actualmente investigados por el Ministerio Público, se han opuesto a esta situación. Hay un consenso de la academia que esperamos, por supuesto, tenga un eco representativo en el legislativo. Y esto por una razón muy puntual. Porque es usual que se manifieste que los políticos expresan a veces argumentos irracionales, que me parece a veces muy grotesco ese adjetivo, o que son apasionados. Y eso en efecto a veces es verdad, porque no necesariamente prima una razón jurídica o una razón racional, aunque parezca símil, sino por el contrario, pasiones, odios, animadversiones. Pero yo creo que la reflexión no solamente debe ser en esta ocasión de cara a un sostenimiento de la gobernabilidad e institucionalidad, sino que me parece que hay cuestiones básicas y estructurales que todo legislador, aún opositor, debería cautelar. Y en ese sentido debería ser unánime la respuesta del Congreso, calificándola como improcedente. Ahora, declarar improcedente significa el archivamiento de la denuncia. Hay dos posiciones allí. No estoy tentado a dar la mía, seguramente en los pasillos, ¿cuáles son las dos posibilidades? En los pasillos del Congreso de la República expresaré esa posición. Hay dos escenarios. Un escenario es que se archive de forma definitiva por las causales, dos en particular, que tiene esta denuncia, de la cual peca esta denuncia. La otra es que se admita y se califique por caridad política, pero no por necesidad pura o académicamente estable, y que inicie el procedimiento hasta el momento de la acusación constitucional. Y como quiera que sea interpretado que no existe o no podría existir una acusación constitucional con la presidenta, se congelaría el procedimiento hasta que ésta cese su mandato o hasta 5 años después. Ese es el otro escenario. Ambas posiciones son compartidas por algún sector de la academia. Nosotros tenemos una posición definida que es el primero. Sí, ¿existe, digamos, antecedentes de esta salida de por caridad? Es que la caridad involucra un análisis no jurídico en el legislador. Por eso es que sostuve que más político. En esta ocasión el análisis por la precariedad en la construcción argumentativa y principalmente normativa de 3 hojas y 6 párrafos del Ministerio Público en una voluminosidad importante de páginas, pero de contenido absolutamente neutral, consideramos que a veces cede el razonamiento que debe tener un legislador jurídico, ¿no?, por la caridad política. Y usualmente es la oposición quien trata de privilegiar esa caridad política, que esperemos en esta ocasión prime la reflexión política, pero sin que ésta esté subordinada ni tampoco privilegiada la caridad al concepto y a la estructura racional jurídica que todo legislador debe tener. Doctor, ¿es cierto que usted le ha recomendado a la presidenta no declarar ante la Fiscalía? No es exacto. Se ha manifestado como titulares en algunos diarios que la presidenta no va a declarar nunca más, y esa es una infeliz argumentación. Lo que yo le he sostenido en este canal y en cualquier canal, incluso el día martes apenas asumo la defensa de la presidenta de la República, es que mi posición personal como abogado, se apellide Boluarte, se apellide Quispe, se apellida Portugal,
se apellide quien, cómo se apellide y el cargo que ostente, porque los derechos humanos no tienen rostro. Los derechos humanos no tienen cargo y no tienen posición. Y hay que cautelar la reserva de la identidad y la secretitud de la investigación. Mi posición con cualquier cliente, y principalmente con la máxima mandataria en nuestro país, es que si se vuelve a filtrar informaciones que terminan siendo distorsionadas por los medios de comunicación, mi recomendación, soy preso de mis expresiones, mi recomendación es que ella no declare. Esto no significa que la presidenta acepte o haga eco a mi sugerencia. No es algo que hayamos consensuado, es una posición estrictamente personal. Ella lo va a decidir en el momento, ella lo va a decidir. Seguramente lo decidiremos juntos. ¿Qué aspectos se han filtrado de la audiencia de anteayer? El día de ayer hubieron algunos detalles, algunos pie de páginas, entiéndase como esto, algunas cuestiones muy puntuales y muy precisas que los testigos que estuvieron en el Ministerio Público en este famoso caso de la supuesta desactivación por orden de mi clienta del equipo policial de apoyo al EFICOP, que habían dado en el Congreso de la República, eran absolutamente contrarias y más detalladas en las preguntas que hicieron los medios de comunicación. Y este detalle, principalmente de Harvey Colchado, es una información que él no brindó en esa exactitud al Congreso de la República, que sabemos cuál fue su tesis y cuál fue su afirmación, sino es una posición que dio al Ministerio Público como testigo en este caso. Entonces, consideramos que por la exactitud y la precisión de la información, la declaración de Colchado en este caso se filtró. ¿A usted se refiere entonces a filtraciones de todo el proceso, no solo de la presidenta directamente? A filtraciones en particular del testigo. Porque hemos considerado y hemos evaluado a partir de las preguntas que se formularon que en cuanto a la presidenta, al parecer, y ojalá sea así, en este caso se ha cautelado la reserva de la investigación. Y también había el contenido de su declaración. La intervención de 4 fiscales durante la declaración. Sí, a ver. Sobre ese tema. Que el termómetro de mis palabras se mide en una perspectiva estrictamente académica y no provocadora. Porque respeto a la institución fiscal, respeto a los 4 fiscales que estuvieron ahí presentes. Pero me pareció inusual que ante la declaración de un ser humano, investigada presidente de la República, de un ser humano, estén 4 señores, 4 cintas. El fiscal de la Nación, al lado suyo el fiscal que allanó la casa de mi clienta, que no hizo absolutamente ninguna pregunta. Su intervención fue nula, fue silente, con lo cual la tesis de un contexto hostil y hasta provocador por la presencia en particular de este fiscal, que no tuvo, insisto, ninguna participación, cobra vigencia. El fiscal que estuvo a cargo de la elaboración de las preguntas y un fiscal que finalmente redactaba las mismas. 4 fiscales, inusual en una declaración, independientemente se trate de un presidente de la República. Pero pese a ello, permítanme terminar esta situación, pese a ello, no manifestamos esa incomodidad, que yo sí la sentí. No nos opusimos, no protestamos, sino transparentamos a través de las respuestas. En la conferencia en los exteriores del Palacio usted habló de un fiscal Vela. Sí. Sabemos cuál es el conocido, ¿pero era Vela conocido o era otro Vela? No es Vela Bárbara. Muchos ayer en las notas periodísticas han mutilado el apellido. Yo manifesté el apellido paterno del fiscal, que es Vela, pero no el materno porque no recuerdo el apellido. Pero es un fiscal muy disciplinado, un fiscal muy respetuoso, no solamente con la presidenta, sino en general con los abogados, pero no es él. La prensa le ha encargado de asignar el apellido materno. Claro, también, doctor, ha hablado usted de la posibilidad de la eventual visita a China de la presidenta Boluarte, que sí debería ir porque, por ejemplo, pese a los problemas y temas judiciales, hay quienes consideran que no debería viajar. La presidenta debe gobernarnos. Debe gobernarlos a ustedes, porque somos ciudadanos peruanos. Debe gobernar a todos los que en este momento me están oyendo. La presidenta vive, come y duerme con dignidad. No tiene por qué reducir su vida y su gestión gubernativa a los problemas legales. Para eso estoy yo, para cautelar como asesor legal y como abogado legal de la presidenta. Y la presidenta debe viajar, debe buscar inyecciones económicas, inversiones económicas en el país, debe buscar relaciones comerciales y debe gobernar como lo viene haciendo. De manera tal que además no tiene ningún tipo de impedimento y no tendrían por qué tenerlo porque cautela y es sujeta a la ley. Tal es así que pudiendo haber solicitado al Ministerio Público que se acerque a Palacio de Gobierno para que allí nosotros, de locales, seamos finalmente entrevistados con el interrogatorio, fuimos al Ministerio Público ante el primer llamado y cumplimos con responder todas las preguntas. La presidenta en puridad debe gobernar como lo está haciendo y por consecuencia debe viajar. Una pregunta, si entre las prerrogativas que tiene un presidente de la República, sea la presidenta Boluarte o sea cualquier otro,
que gobierna el país, está el solicitar al Ministerio Público que pueda ir a Palacio de Gobierno, ella prefiere ir al Ministerio Público, es decir, a pesar de esa prerrogativa constitucional. Yo no voy a discrepar de aquellos presidentes que quizás por moda, por tranquilidad, porque hay un derecho que se cautela y una prerrogativa, como usted lo señala, solicitaron que el Ministerio Público acuda a Palacio de Gobierno. Pero tal es la lealtad, tal es el respeto a las instituciones del Ministerio Público, pese a que le investigan y en algunos casos la persiguen. Tal es la transparencia de su función y de su conducta como presidente de la República y autoridad máxima en el país, que no solicitamos eso. Que la presidenta fue al Ministerio Público, respondió todas las preguntas, los fiscales en ningún momento nos exhortaron o le exhortaron a ella a contestar porque se tornaba evasiva, se tornaba distractoria. Respondimos todas las preguntas, incluso las de un contenido hartamente político. Ayer el presidente del Consejo de Ministros habló de una persecución judicial, ¿no?, que se estaba dando contra la presidenta de la República con todas estas denuncias y casos que hemos estado viendo en programas en los últimos fines de semana. ¿Qué le parece a usted? Las personas somos presas de nuestras expresiones y honramos nuestros compromisos. Yo no soy el vocero político de la presidenta. Yo honro mi medalla, honro mi juramento y honro la razón por la cual se me ha contratado, que es, se me ha confiado la defensa legal de la presidenta. Yo considero, no es una perspectiva política, que eso se encarguen seguramente los ministros. Pueda no estar de acuerdo con ellos, no lo voy a manifestar. La persecución que yo sostengo, y en general que sostengo en diferentes casos, sean o no de un nivel de academia como la que se está desarrollando, es que cuando se sabe perfectamente que no hay norte en el caso y que esto es una crónica de una investigación archivada, considero que se está personalizando el caso. Y permíteme resumírtelo. Se investiga a la presidenta de la República por encubrimiento personal, porque supuestamente dio la orden de desactivar el equipo policial para sustraer a su hermano. Cuestiones elementales de derecho constitucional y de la ley orgánica del Ministerio Público y atribuciones del Ministerio Público en el Código Procesal Penal. El fiscal es quien investiga, no la policía. El fiscal es quien decide archivar, no la policía. El fiscal es quien decide formalizar investigación, no la policía. El fiscal es quien decide prorrogar la investigación, no la policía. El fiscal es quien decide acusar y llevar a un juicio a un ser humano, no la policía. De manera que, irrelevantemente con la presencia o no de este equipo, el Ministerio Público va a continuar investigando. ¿Qué trato de decir? Que la policía no sustrae la investigación a nadie. Quien la sustrae es el Ministerio Público. Entonces, con o sin este equipo, Nicanor Boluarte va a seguir investigado. No hay ninguna sustracción. Tal es así que al día siguiente de la supuesta desactivación ordenada por mi cliente, hubieron policías que detuvieron. Claro. Quienes cuestionan esto, doctor Portugal, señalan es que esto ocurre horas antes del allanamiento en la casa de Nicanor Boluarte. O sea, ahí supuestamente habría, digamos, alguna intención de haber desactivado EFICOP. Mire, cuando se crea el equipo de EFICOP hace aproximadamente 2 años y medio atrás, se crea sin un informe técnico, que el propio testigo Mariano González reconoce. Se crea sin un informe jurídico y se advierte que hay duplicidad de funciones entre este equipo y la DIVIAC. O sea, fue una salida política quizás. Seguramente tendrá que responder la persona que ha emitido esa resolución ministerial. Nosotros no, o la Presidenta de la República, dentro de un sistema competencial de funciones, no tiene interferencia en las resoluciones ministeriales. No tiene injerencia en las resoluciones ministeriales. No participa ni directa ni indirectamente a través de una rúbrica, firma, sello de agua, visto bueno, de las resoluciones ministeriales. En esa perspectiva, la manipulación o el contexto que se ha hipotéticamente creado está en la imaginación de quienes lo han creado. Doctor, ¿usted va a participar en la sesión del martes, en la subcomisión? No, es una decisión y un fuero estrictamente político. Ellos van a iniciar el procedimiento de calificación y de admisibilidad y recién cuando este filtro se supere, nos comunicarán para brindar los descargos correspondientes. Habrá una investigación sumaria en la que participaremos y en la que daremos finalmente nuestra posición. ¿Usted está siguiendo la estrategia de Mateo Castañeda o la ha cambiado en 180%? El porcentaje del cambio seguramente será manifestado. Hay un cambio, sí. O expuesto durante mi trabajo en los siguientes días. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. A Juan Carlos Portugal, pues, abogado de la presidenta Dina Boluarte. Gracias por estar con nosotros. Bien, nosotros vamos, antes de la pausa, vamos a mostrarle una fotografía de antaño. A ver si logramos
Vamos a mostrarle a lo largo del programa más fotografías, pero cuando regresemos vamos a hablar de las playas de la punta del Callao con la presencia de hidrocarburos. Hoy en la mañana, pues la sorpresa en la punta. Así es, con eso y más retornamos.